soy Nuria Pelechano. Primero de nada, gracias a la organización por la invitación. Es un placer estar en Menorca presentando aquí un poquito el trabajo que hacemos en nuestro grupo de investigación de la UPC. Entonces, la charla que voy a dar hoy tiene que ver con la simulación de personajes virtuales para entornos de realidad virtual, y voy a cubrir un poquito desde personajes totalmente autónomos para simplemente dar vida a estos entornos virtuales, como personajes virtuales que utilizamos cuando usamos un casco de realidad virtual para vernos a nosotros mismos, ¿vale? O una representación nuestra. Entonces, empezaremos un poquito. Primero quería presentar mi grupo de investigación, el grupo VirBig, de Visualization, Virtual Reality and Graphics Interaction de la UPC. Nosotros damos docencia en la Facultad de Informática de la UPC, en la FIB. Y bueno, el grupo tiene muchos profesores que tratamos temas muy diferentes, como tenéis aquí: animación por computador, simulación de humanoides virtuales, realidad virtual y aumentada, rendering realista, modelado procedural, modelado geométrico y gestión y visualización de modelos muy grandes. En general, el grupo se dedica a temas de informática gráfica, normalmente orientado a tiempo real, porque lo utilizamos en aplicaciones tipo realidad virtual y realidad aumentada, ¿vale? Entonces necesitamos que la visualización no tenga ningún retraso de frame a frame para poder utilizarlo en estos entornos. Para la charla de hoy, como decía, lo que vamos a ver es un poquito, pues ahora especialmente con todo el auge del metaverso y la realidad virtual en general, ¿vale? Se está volviendo a observar la necesidad de retomar el tema de la simulación de personajes virtuales que resulten realistas, que creen unos entornos en los que el usuario se sienta cómodo y actúe de una forma natural. Los utilizamos, como decía, para simular a personajes completamente autónomos. Los utilizamos también cuando trabajamos con realidad virtual. Si hay dos personas con el casco puesto, pues poder ver al otro usuario, poder ver qué está haciendo e interaccionar con él. Y, como decía, también en el caso de nuestro propio avatar, hay aplicaciones en las que, bueno, pues cuando te pones el casco, el mundo físico que tienes a tu alrededor desaparece, ya no lo puedes ver, y resulta muy extraño mirar hacia abajo o levantar un brazo y no ver nada, ¿vale? Entonces, necesitamos tener de alguna manera estas simulaciones, estas representaciones virtuales que nos ayuden a que los movimientos del personaje virtual se correspondan con los nuestros, ¿vale? Cada una de estas simulaciones de personajes tiene requisitos ligeramente distintos. Por ejemplo, en el caso de lo que llamamos el self-avatar, es muy importante que las animaciones se correspondan perfectamente con las que tú estás haciendo, porque tu sistema propioceptivo se da cuenta si yo tengo el brazo estirado y el avatar lo tiene doblado, ¿vale? En cambio, a lo mejor para realidad virtual colaborativa, pues no es tan importante, porque me importa ver dónde está el otro y hacia dónde apunta, pero la postura exacta que tiene, pues no es tan relevante, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver un poquito todos estos temas. Mi carrera un poquito ha estado orientada siempre al tema de la simulación de personajes virtuales. He trabajado distintos temas, desde simulación desde el punto de vista de calcular con algoritmos de búsqueda de caminos, búsqueda de grafos, cómo moverse por dentro de un entorno virtual muy grande, cómo moverse alrededor de otras personas sin chocar, cómo evitarlos de forma natural. Una vez tenemos la simulación realizada, lo siguiente que hace falta es animar estos personajes. Habitualmente tienes unos pocos ciclos de animación, pues uno de caminar, correr con distintas velocidades, dar pasos laterales, saltar, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos que hacer es, en función de los requisitos, pues en el caso de un juego del usuario con un joystick, por ejemplo, con un controller, y en el caso de simulaciones, pues en función de lo que diga el controlador de multitudes, hacer interpolaciones entre animaciones para que quede suave, que no se vean saltos bruscos de una animación a otra. Y por último, la visualización, que consiste en ver qué representación gráfica les damos a estos personajes, ¿vale? Porque esto va a influir, por ejemplo, en lo costoso que sea de calcular cada una de las deformaciones de la malla de triángulos que representan estos personajes virtuales, ¿vale? Si tienen muchas texturas, si hay que hacer iluminación, ¿no? Pues todo esto son costes que vamos añadiendo a la computación, que tiene que ser en tiempo real. Entonces, en el primer caso, os voy a poner un poquito de ejemplos de para qué lo estamos utilizando. En el caso de utilizar personajes virtuales para crear un entorno con vida, ¿vale? Lo que hacemos principalmente es hacer estudios de comportamiento humano en estas situaciones,
¿vale? De cara a luego poder utilizarlo, por ejemplo, pues para entrenamiento de bomberos, entrenamiento de policía, por ejemplo. Entonces, aquí hay un ejemplo en el que tenemos una estación de tren, el usuario se pone el casco de realidad virtual y tiene que realizar una serie de tareas. Nos aseguramos de que se tenga que pasear por toda la estación de tren, entra por las puertas principales, camina hacia el fondo de la estación, tiene que realizar, pues interactuar con algunas máquinas, ir viendo los otros personajes virtuales que se mueven a su alrededor, llegar hasta una de las plataformas que están hacia el final de la estación y volver. Cuando ya se ha paseado toda la estación, el usuario tiene que haber visto una de las salidas de la estación, que está aquí a la derecha, ¿vale? Y es muy visible, conoce la puerta principal por la que ha entrado y tenemos luego una salida adicional, la salida F, que se ve aquí a la derecha, que está escondida detrás de un pasillo, ¿vale? Entonces, cuando en un momento dado suena una alarma y hay un incendio, tenemos un porcentaje distinto de personajes que salen corriendo y queremos estudiar cómo afecta el porcentaje de gente que sale corriendo a la toma de decisiones del usuario, a lo que hace el participante del experimento en esta situación, ¿vale? Los personajes virtuales todos salen corriendo hacia la salida esta que está muy escondida detrás de un pasillo, ¿no? Entonces, ¿qué observamos con estos trabajos? Por ejemplo, de forma muy resumida, pues se observa de izquierda a derecha tenemos 100% de personajes que salen corriendo, 50% de personajes que salen corriendo o 0% de personajes que salen corriendo. Y lo que podemos observar es que cuando todo el mundo sale corriendo, la reacción inmediata de la gente es simplemente salir detrás, ¿vale? Cuando la mitad de los personajes virtuales salen corriendo y los demás continúan caminando de un sitio a otro, sentándose en un banco, yendo a por una bebida o haciendo cualquier tarea, observamos que todos salen a seguirlos, pero lo que vemos en azul clarito indica que aproximadamente un poquito más de la mitad de ellos primero salieron caminando hacia la puerta de entrada, la que conocían al llegar. Se la encuentran cerrada y al dar la vuelta y ver a la gente corriendo, los siguen, ¿vale? Pero se empieza a ver un primer indicio de que, bueno, al menos intentan hacer algo por sí mismos antes de seguir a los demás. Y en el último ejemplo es cuando ya se observa bueno, que la gente explora por sí misma y que la mayoría de la gente encuentra la salida más obvia. Y hay un porcentaje pequeñito de gente que ven a otros agentes virtuales caminando hacia este pasillo y que deducen que si hay un grupo de 10, 11 personas caminando hacia el pasillo es porque algo saben que yo no sé, y entonces los sigo, ¿vale? Y esto lo sabemos porque hacemos estudios con usuarios y después les hacemos entrevistas después del experimento para ver un poquito qué es lo que han experimentado ellos mientras lo hacían. También vemos, aparte de que evidentemente la gente sigue a las multitudes, queríamos comprobar esto en realidad virtual y ver si se cumple en realidad virtual también, observamos una relación entre lo estresados que se sienten los participantes en esta situación y lo que hacen. Entonces, cuanto más estrés sienten, mayor es la probabilidad de que sigan a los demás. Y cuanto menos estrés sienten, mayor es la probabilidad de que intenten por sí mismos buscar una alternativa, ¿vale? Esto es bastante interesante. ¿Qué ocurre? Cosas que nos ocurren todavía. Bueno, pues estos personajes, por ejemplo, se limitan a caminar de un sitio a otro. Las caras son caras de póker, no tienen expresividad, no hablan, no hacen nada a nivel facial, ¿vale? Y a nivel de animaciones teníamos animaciones muy básicas, caminar y sentarse en un banco y poco más, interactuar con una máquina, si no recuerdo mal. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos la sospecha de que de cara a hacer que esto resulte creíble y que la gente se comporte de forma natural, es necesario mejorar las animaciones, ¿vale? Y tener más variedad de animaciones. Os pongo aquí un ejemplo donde hay un simulador de multitudes, da igual exactamente cuál sea, en el que se observa a una persona que camina, de repente se para, da la vuelta, da unos pasos hacia un sitio, cambia de dirección, no hace nada, o parece que no hace nada, ¿vale? Si esto se lo mostramos a usuarios, hacemos estudios de percepción, todo el mundo llega a la conclusión de que esta simulación no resulta realista, porque hay gente que se para en seco, gira sobre sí mismos y según el usuario que está viendo esto, deciden que esto no es realista, ¿vale? En cambio, si ahora cogemos el mismo simulador, una simulación similar, y decidimos que a la que la persona empiece a reducir velocidad, parar y moverse sobre sí mismo, le ponemos un teléfono en la mano, automáticamente esto resulta realista, ¿vale? Entonces es un poco ver la importancia de que el comportamiento, lo que están haciendo a nivel de simulación, se corresponda
con animaciones que a mí a nivel perceptual me den una explicación de por qué esta persona se comporta de esta manera, ¿vale? Entonces, para estudiar esto en profundidad, pues hemos hecho también trabajos de evaluación perceptual, intentando comparar bueno, qué ocurre cuando solo tenemos animaciones de caminar y qué ocurre cuando añadimos más variedad de animaciones, ¿vale? También qué ocurre si los personajes son simplemente con apariencia robótica, como lo que veis aquí. Aquí tenemos apariencia robótica y la gente solo camina. Si se encuentran con otro personaje, se paran, no hacen nada. Si se encuentran delante de un banco, se paran y no ocurre nada, ¿vale? Simplemente esto. A continuación vemos los mismos robots, pero ahora sí con animaciones. Ahora se sientan, ahora si se paran delante de otra persona, lanzan una animación de gesticular para que parezca que están hablando. Algunos sujetan algún objeto, otros están hablando por el móvil. Tenemos ya más animaciones que añadan un poquito de realismo a la escena. Y luego hacemos lo mismo, pero con los avatares de la librería de Rocketbox de Microsoft, que han hecho un release de muchos avatares con la apariencia más realista, apariencia humanoide. Y lo mismo, primera simulación, apariencia realista de humanos, pero no hay animaciones, solo caminan. Delante de un banco se paran, con otra persona se paran y punto. Y el último caso es apariencia de humanoides, pero ahora sí lanzando más animaciones, más variedad de animaciones que dé la sensación de que esta gente está interactuando entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, si estos estudios de percepción se iban a hacer en realidad virtual, por desgracia nos pilló la primera ola de COVID y hubo que moverlo todo corriendo a versión pantalla de ordenador, ponerlo online, a formularios online y que la gente lo hiciese de forma remota, ¿vale? Pero bueno, la ventaja que tuvo esto es que conseguimos muchísimos más participantes de lo que puedes hacer en el laboratorio con realidad virtual, ¿vale? Y así a muy grandes rasgos se observa que evidentemente las animaciones tienen un impacto importante a la hora de percibir realismo de los humanoides virtuales, sobre todo cuando interactúa a tener animaciones con tener personajes con apariencia de personas, de personas reales, ¿de acuerdo? La apariencia física en sí misma no importa tanto de cara a incrementar el realismo. De hecho, según lo que estemos evaluando, por ejemplo, si lo que queremos evaluar son simplemente las trayectorias que sigue la gente, si solo tenemos animaciones de caminar, de hecho, el realismo de los robots era mayor que el de los humanoides virtuales. Es decir, cuando hacemos simulación de personajes hay un fenómeno muy conocido que es el Uncanny Valley. El Uncanny Valley consiste en que a veces mejorar mucho un aspecto de estos humanoides hace que los usuarios sean más sensibles a otros aspectos que no funcionan del todo bien. Entonces, por ejemplo, un personaje muy realista, con un render perfecto, con la piel muy bien simulada, con todo muy bien a nivel de visualización, pero que luego no mueve los ojos, resulta menos realista que un robot que no mueve los ojos, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay unos umbrales que hay que ir con mucho cuidado de no cruzarlos, porque mejorando un aspecto de la animación o de la visualización estropeamos otros aspectos, de manera que los personajes dejan de ser creíbles y dejan de gustar. Esto es un fenómeno muy conocido en la industria de animación, por eso los dibujos animados utilizan personajes con los ojos muy grandes, las manos muy grandes, la boca muy grande. A base de exagerar ciertos rasgos faciales se evita caer en el Uncanny Valley. Por eso las películas generadas por computador que utilizan personajes tipo Avatar, los avatares estos verdes con formas alienígenas, resultan mucho más creíbles y mucho más familiares y nos acaban gustando más que un personaje de apariencia muy, muy realista, pero que le falla la mirada, le falla la boca cuando habla, le fallan las animaciones, ¿vale? Entonces es un tema recurrente en este ámbito. Vale, brevemente, ¿cómo representamos a otros usuarios? ¿Qué importa cuando representamos a otros usuarios? ¿Vale? Aquí entramos en el campo de la realidad virtual colaborativa, en la que queremos pasar de tener una persona con el casco y los otros sentados en una mesa viendo en una pantalla lo que está viendo el del casco, ¿vale? Y poder discutir temas, por ejemplo, en el área de arquitectura lo hemos utilizado, o en enseñanza lo mismo. Queremos pasar de aquel modelo a un modelo donde todos lleven el casco puesto, tenemos un modelo de realidad virtual con el que todos podemos interactuar y yo necesito saber sobre todo dónde están los otros, qué están haciendo, y cuando me dicen fíjate aquí, quiero saber qué es aquí, quiero saber a dónde miran y a dónde apuntan.
Entonces, aquí tenemos un caso, por ejemplo, que se ha utilizado en medicina en nuestro grupo, en el que se utiliza una simple representación para la cabeza de los otros usuarios, que son estas, nuestras pelotitas flotantes con ojos y nariz, que son suficientes para ver hacia dónde mira el otro usuario y dónde está para no chocarme con él. Y luego tenemos los controladores que hacen un render de un rayo virtual y por tanto ya puedo empezar a apuntar a las cosas y poder explicarme mejor, ¿vale? De cara a los alumnos. Este sería un nivel de visualización de otros usuarios. Con esto es suficiente para no chocar y para saber de qué me están hablando. Si os fijáis en los videojuegos que se hacen hoy en día para realidad virtual, es muy habitual tener este tipo de representación. Es medio cuerpo flotante y simplemente, pues en este caso, la raqueta o simplemente la mano del otro usuario. Ya me sirve para saber dónde está, qué está haciendo, hacia dónde mira y cómo está interactuando con el entorno, ¿vale? ¿Por qué estas representaciones tan cartoonish y a medias, con los brazos separados del cuerpo, etcétera? Pues por el tema del Uncanny Valley. Dado que no podemos simular de forma realista un personaje entero, porque no tengo tracking, no puedo hacer un seguimiento de dónde están situadas todas las partes del cuerpo, pues consigo mayor realismo y mayor sensación de interacción con esta visualización que con un personaje 3D animado, ¿vale? Pero nosotros queremos ir más allá, ¿no? Entonces, en los primeros trabajos que hicimos, estos del 2018, quisimos poner personajes virtuales enteros, ¿vale? Totalmente animados. ¿Qué ocurre? Que lo único que teníamos en este momento es el casco, el HTC Vive, tenemos tracking de la cabeza y tenemos el controlador que llevan los usuarios en la mano. Entonces podemos hacer tracking de la cabeza, que nos sirve para saber dónde está la persona, y podemos hacer cinemática inversa en la mano para ver hacia dónde apuntan y con qué están interactuando, ¿de acuerdo? ¿Cómo conseguimos que los otros personajes que veréis en la pantalla a la izquierda aparezcan caminando? Pues tenemos animaciones de caminar, que las lanzamos a una velocidad o a otra y hacemos las interpolaciones entre animaciones en función de la velocidad a la que se mueve la persona, y lo sabemos por el casco, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ocurre que si tú miras hacia abajo, tus piernas no están posicionadas como las tienes tú, ¿vale? Pero si lo que necesito no es mirarme a mí mismo, sino mirar al otro usuario, lo que estoy viendo es a una persona virtual que camina de forma natural y que se mueve de forma consistente en el entorno. Y esto ya me sirve como mínimo para tener un comportamiento en realidad virtual que es parecido al mundo real, ¿vale? Todavía se observan ciertas diferencias. En realidad virtual nos movemos más despacio, nos movemos a menor velocidad que haciendo el mismo trabajo en el mundo real, y la distancia interpersonal que mantenemos con el resto de gente con la que colaboramos es un poquito superior al mundo real. Y digo un poquito superior si las animaciones están bien hechas. Si las animaciones están mal hechas, es muy superior a la distancia que mantenemos en el mundo real. ¿Por qué? Porque no nos fiamos, no nos da confianza el otro personaje virtual y entonces nos da miedo chocarnos, ¿vale? Entonces hay trabajos incluso en los que se ha replicado por completo el entorno físico, o sea, simulado en realidad virtual exactamente igual, y todavía se observa que la velocidad a la que nos movemos es ligeramente inferior a la que lo hacemos en el mundo real. Hay todavía un cierto miedo a no fiarnos del todo de estos entornos, que quizás se supere con el aprendizaje y conforme vayamos utilizando esta tecnología. Vale, entonces en este momento, como decía, no teníamos forma de hacer tracking de los pies, ¿de acuerdo? Pero nos vamos un par de años más adelante, esto está evolucionando muy rápidamente y ahora ya con el HTC Vive, por ejemplo, ya se pueden comprar trackers individuales que puedes colocar en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Entonces empezamos a tener sistemas de tracking donde tenemos el casco, los dos controladores en las manos y ponemos un tracker al final de la espalda y dos trackers, uno en cada pie, ¿vale? Ya tenemos puntos claves del cuerpo con los que, aplicando cinemática inversa, podemos empezar a animar el personaje, ¿vale? Lo ideal es tener sistemas del tipo el Xsense, por ejemplo. Tenemos uno en el lab, funciona muy bien. El motion capture que nos dan esos sistemas es muy realista, muy suave, las posiciones se corresponden perfectamente con las que tú tienes, pero estos sistemas son muy caros y requieren gente experta utilizándolos y requieren, bueno, pues colocarte, no sé, son 20 y tantos sensores por el cuerpo, ¿vale? Comparado con tener en casa tu casco, tus controladores y 3 trackers, pues la diferencia es importante. Entonces lo que queremos es poco a poco conseguir animaciones
en este entorno que sean casi tan realistas como las que nos proporciona el sistema de Excel, ¿vale? De nuevo, ¿qué hacen los videojuegos? Pues los videojuegos no tienes tu propio avatar, ¿vale? Normalmente, si ya habéis jugado, estos son vídeos del Oculus Quest, lo que hacen habitualmente es que tengo manos o tengo guantes o tengo herramientas, ¿vale? Porque esto sí que se puede hacer el tracking. En los controladores hay tracking, incluso hay ya muchos juegos que trabajan con reconocimiento de gestos y te pintan la mano entera y puedes hacer diferentes gestos que representan diferentes acciones en el entorno, ¿vale? Pero no tengo brazos. Si tengo brazos, normalmente no se corresponden con lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Y hay algunas aplicaciones en las que ya han empezado a poner un cuerpo virtual, pero no acaba de funcionar. Yo giro la cabeza y gira el cuerpo entero. O a lo mejor miro para abajo y mi personaje virtual dobla las rodillas porque se observa que ha bajado la velocidad del casco, pero no se sabe por qué, ¿vale? Entonces todavía lo que es llevar esto a cascos de realidad virtual de los que son más económicos y cualquiera puede tener en casa, todavía no se consiguen personajes virtual completamente animados, ¿de acuerdo? Entonces, para movernos un poquito en esta dirección, lo que estamos haciendo ahora en el centro Birbig es generar avatares que podemos de forma muy rápida, bueno, escalarlos a la altura del personaje real para que se corresponda las dimensiones del avatar con las tuyas en la medida de lo posible y haciendo una pequeña, un pequeño ejercicio, una pequeña fase de calibración con tu personaje virtual, conseguir que se mueva exactamente como tú, ¿vale? Aquí tenemos el personaje virtual en semitransparencia con el usuario que está haciendo el trabajo. Tenemos cámara tercera persona para que veáis cómo funciona, ¿vale? Es esto más cinemática inversa para los puntos claves del cuerpo que necesitamos mover. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esto es el resultado de un estudiante programando durante muchas horas. Cuando por fin funciona, lo celebra, ¿vale? Entonces, cuando le dices, hazme un vídeo para el paper que vamos a enviar, pues acabamos con esto. Pero bueno, es divertido para ver que funciona bien, ¿vale? ¿En qué consiste el setup? El setup, tú te colocas en la famosa T-pose, le das a un trigger, calcula tu altura, hace que el avatar sea de tu mismo tamaño y la siguiente fase es métete en el avatar tú mismo, el avatar lo puedes ver, tienes un espejo delante, te metes dentro, te aseguras de que los controladores están sobre las manos, que los trackers de los pies están sobre los pies del avatar, le das a un botón y automáticamente empieza a funcionar, ¿vale? Tenemos el personaje de nuestro mismo tamaño, podemos ver aquí en transparencia de nuevo las cámaras del HTC Vive superpuestas con el avatar virtual y aunque no sea un matching perfecto porque tenemos tracking de puntos claves del cuerpo, pero yo no tengo tracking del codo, por ejemplo, o de la rodilla, bueno, funciona suficientemente bien como que para que el usuario no se dé cuenta de que hay algún pequeño error en ciertas partes del cuerpo, ¿vale? Es bastante realista. Le hemos añadido una ICA dedicada a las manos para que la mano se acople al controller en función de cómo lo estés sujetando, que si dejas el controlador, pues bueno, aparezca visualizándose todavía en tu mano, ¿de acuerdo? Y el asset este ahora mismo pues puedes colocarlo en cualquier aplicación de realidad virtual, ¿vale? Lo hemos utilizado también, por ejemplo, para aplicaciones de realidad virtual colaborativa. Ya veréis un pequeño vídeo, ¿vale? Aquí ya hay 2 usuarios, los 2 con el casco, controllers, 3 trackers, bueno, interactuando, ¿vale? Es una pequeña demo simplemente para que veáis la correspondencia entre los personajes, entre las personas reales y nuestros personajes virtuales, ¿vale? Pues a partir de aquí poder hacer una clase, incluso igual escribir en la pizarra o poder interactuar con objetos virtuales, conseguirá un nivel de realismo muy superior al que teníamos anteriormente, ¿vale? En un futuro lo ideal sería conseguir ir mejorando cada vez más estas animaciones, pero reduciéndolo incluso a 3 trackers o incluso un tracker, ¿vale? Y tener animaciones que resulten lo más realistas posible. Y estamos trabajando en ello, ¿de acuerdo? ¿Qué problemas hay? Aquí cuando trabajamos con self-avatars es muy importante el tema del embodiment. El embodiment es un concepto que es básicamente, o la idea esencial es que consideres este avatar virtual como tu propio cuerpo, ¿de acuerdo? Tiene 3 ejes que son el ownership, es que a nivel de apariencia consideres que es tu propio cuerpo. El agency, que es probablemente de los más importantes, tiene que ver con que las animaciones, que tengas la sensación de que tú controlas los movimientos de este personaje y para esto es muy importante que las dimensiones del avatar se correspondan con las tuyas, porque por muy bien hecha que esté la cinemática inversa, si yo estiro el brazo y mi avatar virtual tiene el brazo más largo que yo estaré así y el avatar estará así.
¿de acuerdo? Lo mismo con las piernas, o si el avatar virtual es más bajito que yo estaré de pie y mi avatar aparecerá de puntillas, ¿de acuerdo? Entonces es importante que se corresponda, porque si no, aunque la cinemática inversa esté bien calculada, el personaje no alcanza las posiciones que le estoy exigiendo de la misma forma que lo estoy haciendo yo. Y esto se nota muchísimo. Y por último, el self-location. El self-location tiene que ver con que la vista sea en primera persona, ¿vale? Es muy importante para que consideres que el avatar eres tú mismo, tener una vista en primera persona, que tú mires para abajo y veas el avatar como si ves tu propio cuerpo, ¿de acuerdo? Pues con esto acabo el overview muy rapidito de para qué utilizamos los avatares en realidad virtual. Quería dar las gracias a todo el grupo Birbic, a estudiantes y profesores que han colaborado en estos proyectos, ¿vale? Y quizás por el tipo de charlas que estamos aquí, por el objetivo de estas charlas, hablar un poquito sobre bueno, cómo llegar a trabajar en este ámbito, ¿vale? Cómo llegar a trabajar con estos temas de investigación. O qué estudios hacen falta para poder meterse en este ámbito. Lo primero, en la FIB evidentemente tenemos el grado de Ingeniería Informática. Durante el grado se ven asignaturas de gráficos, una pequeña introducción a gráficos, ¿vale? Hay algunas asignaturas en las que se empieza a programar con Unity, todo esto funciona con Unity. Bueno, se puede trabajar con Unity o con Unreal, ¿vale? Pero lo fundamental es familiarizarse con estas herramientas para diseño de videojuegos, porque facilitan muchísimo la tarea de generar modelos, de generar animaciones y de rápidamente hacer un plug and play y tenerlo ejecutándose en realidad virtual en cualquier casco, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos estudiantes a lo mejor que durante el trabajo final de carrera, el TFG, pues se ponen en contacto con nosotros y tienen la oportunidad de trabajar en alguno de estos proyectos y profundizar en estos temas, ¿de acuerdo? De hecho, algunos de ellos han tenido incluso publicaciones con nosotros, publicaciones científicas. Y si uno quiere ir más allá y realmente profundizar en estos temas, lo recomendable desde mi punto de vista es hacer, por ejemplo, un máster tipo el que tenemos en la FIB, el Master in Innovation and Research in Informatics, el MIRI. En concreto, para este área sería la especialidad de Computer Graphics y Virtual Reality, ¿vale? Que es donde vemos ya realidad virtual a fondo, implementamos aplicaciones de realidad virtual, se ven conceptos avanzados de gráficos, ¿vale? Y se cubre todo este área de conocimiento en profundidad. Y con esto, nada, agradecer un poquito a las fuentes de financiación de estos proyectos a nivel europeo y a nivel del Gobierno de España. Y ya está. Si tenéis preguntas, adelante. Sí, dime. Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿ustedes hacen la parte de representación y gráfico para la realidad virtual? Sí. Yo vengo de áreas que he trabajado en modelos, por ejemplo, estos modelos de buscar la salida, como de lo basado en la gente, entonces los modelos de ayuda son las que lo están poniéndose por la salida. Esos modelos finales que uno hace se ven a comprar. Sí. De hecho, los primeros vídeos que he mostrado, ¿vale? Espérate. Esta simulación que ves aquí arriba, aquí lo que hay es las bolitas de las que tú me estás hablando, pero coger y en lugar de dibujar una bolita, dibujas un personaje virtual, ¿vale? Dibujas el personaje entero. No es únicamente esto, porque entonces se le añade toda la complejidad de la segunda fase, que son las animaciones, ¿vale? La bolita no importa si vibra, ¿no? Si hay pequeños movimientos, no importa la orientación, ¿vale? Entonces, una vez acabas este tipo de simulación, de hecho, por debajo eso está simulado así muchas veces, ¿vale? Exacto, modelo físico. Bueno, haces el collision avoidance, que simulas percepción. A nivel de partículas, uno solamente tiene que unas chocan con otras, por ejemplo, evitas, bueno, tienes fricción, correcto, pero aquí incluyes percepción para simular el hecho de que las personas no caminamos en línea recta hasta que chocamos con alguien y rebotamos, sino que, a no ser que estemos hablando por el móvil. Pero en general tú miras y normalmente miras a los ojos de la otra persona y intuyes si va a ir hacia la izquierda o hacia la derecha y a partir de ahí reaccionas, ¿vale? Entonces son modelos que llevan toda esta parte por encima, pero luego al final del día es
En lugar de dibujar la bolita, dibujo una persona. Entonces tengo que meterme a ver qué hago con la velocidad, qué hago con la orientación y qué hago con estos aspectos de la simulación física para que la animación resulte suave, ¿vale? Y no tenga cambios bruscos. Vaya saltando de dirección o vaya cambiando entre caminar y correr y a nivel perceptual salta enseguida a la vista y queda muy mal. ¿Vale? Pero sí. Sí. Hombre, en ingeniería informática tienes toda la base de programación que te hace mucha falta y de algoritmos que hace mucha falta para esto. Como decía, el tema de simulación de personajes tiene aspectos necesita conocimientos de inteligencia artificial, por ejemplo. Ahora se está utilizando muchísimo en machine learning, todo lo que son temas de aprendizaje, no solo para la simulación, incluso para animaciones. Por ejemplo, de cara a conseguir animaciones con poco input, con pocos trackers, estamos mirando de hacer unos sistemas que puedan aprender a partir de el ground truth, que sería lo que captura un mockup como es XSense, ¿no? Poder utilizarlo como feedback para ir aprendiendo qué hacemos cuando solo tenemos 3 o 5 trackers, ¿no? Y poder conseguir animaciones más realistas. Pero sí, programación, algoritmos, inteligencia artificial, si hay un poco de base de gráficos mejor, porque si no saltar directamente al máster sin tener base de gráficos, por ejemplo, es duro. Lo hacen algunos, pero es durillo. Sí, yo creo que es la que más se le adapta. Perdona, ¿vienes de la Politécnica de Valencia? No, yo no, Ah, vale. pero mi hijo estudia ahí, por cierto. Ah, vale. Él hizo Bellas Artes, ¿Sí? y después se dedicó a diseño gráfico, renderización, y ahora está muy interesado en esto, ¿no? De Sí. hecho, hemos tenido que comprar los óculos, esto para... Sí, porque habéis hace tenido bastante... que comprar, Sí, habéis caído en esa trampa. hemos caído en esa trampa. Vale. Y entonces, la pregunta es que él se quiere dedicar a esto, pero él no ¿Sí? tiene una base de matemática. Él hizo Ya. bachillerato de ciencia y después se fue a Bellas Artes. Uh-huh. Y nada, entonces la pregunta es, él, ¿por qué quisiera hacer ese salto? Para esto la recomendación es gente que sabe mucho de estética, de gráficos, porque le hacen unas animaciones preciosas, Sí. pero la parte de programación es la parte Las hace con herramientas de modelados. de ¿No? modelados. Tipo Maya, 3D+. Sí, exacto. Sí. Y Unity es un poco para hacer sus Ajá. cositas, porque le gusta hacer muñequitos que le hacen cosas. Programación, perdón, ¿sabía o no? Lo básico. Claro, Básico. yo creo que, o sea, matemáticas hacen falta, Sí. pero sobre todo programación, pero creo que es algo que con un máster puedes hacer ese salto. Vale. A ver, el mundo este de la simulación de personajes virtuales tiene gente que viene de muchos backgrounds distintos, porque a nosotros nos pasa ahora porque ya hay mucha librería gratuita a la que se puede acceder, pero al principio tú trabajabas en animaciones y tu personaje virtual poco más que eran 4 cilindros. Sí. Porque no había nadie que supiese hacerte un personaje, no te supiese modelar un personaje como Dios manda. Sí. ¿Vale? Entonces, al final, es verdad que los grupos, tanto de investigación como de trabajo en este área, al final acaban cogiendo gente de backgrounds muy distintos. No, a mí me interesa porque, claro, bueno, yo hice mi doctorado en física. Vale. Y mi doctorado en física era hacer simulaciones dinámicas de moléculas y de personas moviéndose. Y para mí hubiese tenido yo esta herramienta, hubiese sido mejor los resultados de los papers, porque los míos eran simulaciones muy... Con puntitos. Con puntitos, porque simulábamos el movimiento de las aves, sincronización de... Modelo de Boyce, de Reynolds. Boyce, exacto, eso es. Bueno, sí. Muy bien, gracias. Muy bien. No lo sé, ¿había alguna pregunta? No, vale. Lo que me digáis.